Muy bien. Vamos a ver ecuación de la parábola con vértice en el origen. La parábola se le llama parábola a la imagen que tiene la graficación de una ecuación cuadrática. Y si podemos ver, tenemos dos tipos de parábolas, una es vertical y una es horizontal. La parábola vertical es aquella que va a ir creciendo hacia arriba, va a ser como una U, como un columpio, y va a ir creciendo hacia arriba. Esas flechitas indican que la parábola va a seguir creciendo. Cuando va hacia arriba es una parábola positiva, pero si la parábola, digamos, va hacia abajo, creciendo hacia abajo, es una parábola negativa. En cambio, una parábola horizontal es aquella que va a ir creciendo hacia los lados. Si vemos, el vértice va a estar en el origen. ¿Dónde es el origen? Donde cruzan los ejes X y Y en el plano cartesiano. Y esta parábola va a ir creciendo hacia la derecha. Si crece hacia la derecha es una parábola positiva. Y si llegara a crecer hacia la izquierda, digamos que fuera hacia acá, si en lugar de estar hacia ese lado estuviera creciendo hacia acá, sería una parábola negativa. ¿Por qué? Porque está creciendo hacia los valores negativos de X. E igual, si de este lado estuviera creciendo hasta abajo, estaría creciendo hacia los valores negativos de Y. Muy bien, la parábola tiene 4 elementos, que es la ecuación, el foco, directriz y lado recto. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Lo voy a explicar con esta imagen. Muy bien, aquí tenemos el vértice. Y tenemos aquí una F. F es el foco o eje focal. Este foco va a indicar hacia dónde se está abriendo la parábola. En este caso, si el foco está aquí, quiere decir que la parábola va a abrir hacia arriba. Pero si el foco estuviera acá, supongamos que estuviera aquí, este sería el foco, entonces del vértice la parábola va a ir creciendo hacia abajo. El foco indica hacia dónde va a crecer. Y al saber hacia dónde va a crecer, hacia arriba o hacia abajo, ahí sabríamos si la parábola va a ser positiva o negativa. En este caso, de ecuación de la parábola con vértice en el origen, el foco y el lado recto están a una misma distancia. Perdón, la directriz están a una misma distancia. El foco, en este caso, en la parábola vertical, va a estar sobre el eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Que en sus coordenadas, en X va a ser 0. Y la P va a ser un valor que va a estar en el eje Y. ¿Qué es la P? La P es la distancia que hay del vértice al foco. Y esta misma distancia que hay del vértice al foco va a ser la misma distancia que va a haber del vértice a la directriz. ¿Qué es esta línea de aquí? La directriz es una línea recta que se encuentra nada más a la misma distancia que el foco de una parábola. ¿Y con qué se representa? Con la letra L. Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular la ecuación de la parábola, ¿qué necesito para resolverla? Como el vértice está en el origen, lo único que necesitamos es el valor de P. ¿Y qué es este valor de P? Es esta distancia que hay del vértice al foco. Y en este caso, 0,P, la P va a ser parte de las coordenadas del foco. Y aquí tenemos sus ecuaciones. La ecuación es x cuadrada es igual a 4PY. Aquí en esta ecuación, lo único que se va a sustituir es el valor de P. La x cuadrada, el 4 y la y van a seguir siendo las mismas, solo se sustituye P. El foco, ya lo expliqué, va a tener coordenadas 0,P. O sea que si a mí en un ejercicio me dice que el foco va a ser 0,3, estamos hablando automáticamente que es una parábola vertical. Porque tiene coordenada x, es 0, y tiene el valor de 3, que sería el equivalente a P. Si la coordenada fuera, digamos, 2,0, entonces ya no sería vertical. Aquí ya no aplica que sea vertical, porque para que sea vertical, la coordenada del foco, la primera, debe ser 0. Y aquí no es 0, por lo tanto no estamos hablando de una parábola vertical. Seguimos con la directriz. ¿Cómo vamos a calcular la ecuación de esta directriz? Va a ser igual a y igual a menos P. O sea que el valor que yo tenga de P, lo único que hago lo voy a multiplicar por un signo negativo y ese va a ser el valor de la directriz. Y lado recto. ¿Qué es el lado recto? El lado recto es la distancia que hay de aquí a acá, pasando por el foco. El lado recto es igual a las dos barritas que significan valor absoluto de 4P.
el valor de P que yo tenga lo voy a multiplicar por 4 y ese va a ser mi lado recto. Esas 4 fórmulas son para la ecuación de la parábola vertical, para la vertical. Si la parábola llegara a ser horizontal, tenemos otras fórmulas. Tenemos que elegir. Si nosotros no identificamos correctamente el tipo de parábola que tenemos, nos va a salir mal las ecuaciones porque vamos a usar las fórmulas incorrectas. En el caso de una parábola horizontal, ya quedamos que va a abrir hacia la derecha si es positiva y hacia la izquierda si es negativa. En este caso, en esta parábola, el foco va a ser P, 0. O sea que la primer coordenada va a ser un valor en X que equivaldría a P. P es la distancia del vértice al foco. Y en el eje Y no va a tener ningún valor, debe ser 0. Entonces sería P, 0 para calcular o si nos diera el foco. De este lado tenemos la directriz, que es L, que está a la misma distancia que el foco, y el vértice está aquí en el origen, que sería 0,0. ¿Cuál va a ser la ecuación? Va a ser y cuadrada igual a 4px. Igual, aquí lo único que se sustituye es el valor de p y la y cuadrada y la x quedan igual. Si vemos hay una diferencia. Cuando es horizontal es y cuadrada y cuando es vertical es x cuadrada. Por eso las ecuaciones son diferentes y tenemos que poner atención al tipo de parábola que estemos manejando. Y el foco ya quedamos es P, 0, o sea que si a mí me da una coordenada, ahora sí, 2,0, al ser 2 el primer valor y ser 0 el valor de y, estamos hablando automáticamente de una parábola horizontal. Entonces usamos estas fórmulas. La directriz, ¿cómo se va a calcular la ecuación de la directriz? Va a ser x igual a menos p. En la anterior era y, aquí es x y el lado recto, ahí sí se repite, es 4p. El valor de p lo multiplicamos por 4 y sacamos el valor del lado recto. Muy bien. Ahora vamos a realizar un ejemplo breve. Muy bien, vamos al primer ejemplo. Dice, determine la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Significa que van a ser una de estas dos formas, ya sea vertical o horizontal, si el foco es, y tenemos f 5,0. Entonces, lo primero que vamos a determinar es si la parábola es horizontal o vertical. Si es horizontal, son unas fórmulas. Si es vertical, son otras fórmulas diferentes. No se puede sustituir rápidamente, agarrar uno y ya sustituir todo, porque tenemos que identificar qué tipo de parábola es. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el tipo de parábola? Del foco. El foco lo tenemos ahí, es 5,0. Lo voy a escribir acá porque casi no se ve. Foco es 5,0. El foco me va a decir de qué tipo de parábola estamos hablando. En este caso, me voy a las fórmulas. Si veo en mis fórmulas, en la parábola vertical, ¿qué característica tiene el foco? Que el foco tiene que ser 0,p. Es decir, que la coordenada en x, el primer valor que tengo ahí, debe ser 0. Y en la parábola horizontal, el foco es f, p, 0. ¿Qué quiere decir? Que el primer valor de mi coordenada debe ser un valor numérico y el valor en el eje y debe de ser 0. Entonces, si comparo, me doy cuenta que el foco 5,0 es igual a este. Entonces, estamos hablando de una parábola horizontal. Entonces, vamos bien y regresamos allá. Ya identificamos que es el foco sería, el foco sería P, y aquí sería el 0, ¿no? P, 0. Entonces hablamos de una parábola horizontal. Y si es una parábola horizontal, todas las fórmulas van a ser de la parábola horizontal. Entonces comenzamos. En una parábola horizontal, el foco es P, 0. ¿Qué quiere decir? Que el 5 sería el valor de P y aquí 0 pues es 0. Y comenzamos sacando el primer valor que sería la ecuación. La ecuación de la parábola. ¿Cuál es la fórmula para la ecuación de la parábola horizontal? Voy a empezar por la ecuación. Es y cuadrada igual a 4px. Esa es la fórmula para sacar la ecuación de la parábola. Ya vimos que P es igual a 5, entonces sustituimos aquí el valor de P. Y nos quedaría y cuadrada igual a 4
por el valor de P. ¿Cuánto vale P? 5 por el valor de X. Bajamos este y sustituimos P. Estos tres se están multiplicando, entonces resuelvo la multiplicación. Y cuadrada va a ser igual a 4 por 5, 20. ¿20 qué? 20X. Y ahí ya obtuvimos la ecuación. El foco ya lo identificamos y nos falta sacar la directriz. Entonces voy a poner aquí, vamos a sacar también la directriz. Fórmula de directriz. Directriz es X igual a menos P. Y sustituimos el valor de P. X va a ser igual a menos, ¿cuánto vale P? P vale 5. Aquí está, P vale 5. Entonces voy a poner menos 5. Y esta es la ecuación de la directriz. Y me falta sacar el lado recto. Lado recto. Fórmula de lado recto. Lado recto es igual a valor absoluto de 4P. Y sustituimos el valor de P. Lado recto es igual a 4 por el valor de P, que ya quedamos que es 5. Y resolvemos 4 por 5, me va a dar 20. Lado recto es igual a 20. Ya no pongo el valor absoluto porque ya me quedó positivo, entonces valor absoluto de 20 pues sigue siendo 20. Y ya me queda ahí. Y sacamos las tres partes de la parábola, que es ecuación, directriz y lado recto. El foco no es necesario sacarlo, puesto que ya lo tenemos ahí. Y vamos al ejemplo número 2. Dice, determina la ecuación de la parábola, directriz y lado recto. En el ejercicio anterior me faltó decir que también quería la directriz y el lado recto, pero pues aquí ya lo especifiqué. Si tiene vértice en el origen y el foco es F 0,2. Entonces, primero identificamos qué tipo de parábola es, si es horizontal o es vertical. ¿Cómo lo voy a saber? Lo voy a saber a través del foco. Entonces visualizo las dos formas en que deben estar escritas, en que debe estar escrito el foco en la parábola vertical y horizontal. Entonces, yendo para acá, a mis fórmulas, en la parábola vertical el foco debe ser 0,P y en la horizontal debe ser P, 0. Y si me doy cuenta, el foco que yo tengo es 0,2. O sea que el valor en la coordenada X es 0. Entonces, cuando el valor es 0 en la coordenada X, correspondería a esta fórmula. Por lo tanto, estamos hablando de una parábola vertical y nos vamos a basar en las fórmulas de la parábola vertical. Y vamos a ir a la parte de aquí. Entonces, quedamos que el foco, en este caso, hablando de fórmulas, sería 0,P. Por lo tanto, P tendría el valor de 2. Entonces, aquí voy a escribir P igual a 2. ¿De dónde saqué el valor de P? Lo saqué del foco. Y ahora sí determino primero la ecuación de la parábola. Entonces, voy a poner aquí ecuación, sacar la ecuación. ¿Y cuál es la fórmula de la ecuación de la parábola? En este caso hablamos de una parábola vertical. Y como es vertical, vamos a usar estas tres fórmulas. Y comenzamos con la ecuación, sería x cuadrada igual a 4py. Y sustituimos valores. Ya sabemos que solo se sustituye el valor de p. Nos quedaría x cuadrada igual a 4, que multiplica a p. ¿Cuánto es p? 2, que multiplica a el valor de y. Y resolvemos 4 por 2, 8, 8 por y, 8y. X cuadrada es igual a 8y. Y ya tenemos la primera parte, que es la ecuación. Seguimos con la segunda parte, que es la directriz. Fórmula de la directriz. Directriz es igual a y igual a menos p. Entonces escribo la fórmula y igual a menos p, porque hablamos de una parábola vertical. Y sustituimos valores. Y va a ser igual a menos el valor de p, que es 2. Ya tenemos directriz. Y vamos al lado recto. Lado recto es igual a LR, valor absoluto de 4P. Y sustituimos. Lado recto es igual a valor absoluto de 4 por el valor de P, que es 2. Y 4 por 2, lado recto es igual a 8. Y
Y ahí terminamos el segundo ejemplo. Muy bien, y vamos al ejemplo número 3 y último. Vamos a determinar la ecuación de la parábola directriz y lado recto, los tres elementos, si tiene vértice en el origen y el foco es, y tenemos f menos 8,0. Entonces, empezamos primero identificando qué tipo de parábola tenemos, vertical o horizontal, y vemos las fórmulas. De nuevo, el foco es en la parábola vertical 0,p y en la parábola horizontal es p,0. Entonces, veo que tiene correspondencia, el valor en el eje Y es 0, igual que allá, por lo tanto estamos hablando de una parábola horizontal y tenemos que basarnos en esas 4 fórmulas para poder sacar la ecuación, directriz y lado recto. Si yo me equivoco en identificar la parábola y uso estas fórmulas automáticamente, y uso las de la parábola vertical, automáticamente todo va a estar mal. Entonces tenemos que escoger bien qué parábola estamos hablando para poder utilizar las fórmulas correctas. Entonces ya identificamos que es una parábola horizontal y ya sacamos lo que nos pidió el ejercicio. Al ser horizontal, el foco va a ser p,0. Por lo tanto, el valor de p sería menos 8. Y lo voy a poner aquí, p igual a menos 8. Ya sacamos el primer dato y este dato nos va a servir para sacar todo lo demás. Entonces iniciamos sacando la ecuación de la parábola. Entonces aquí voy a poner número 1 la ecuación. Y como hablamos de una parábola horizontal, la fórmula es y cuadrada igual a 4px. Y sustituimos valores. Y cuadrada va a ser igual a 4 por el valor de p, que es menos 8 por x. Y resuelvo. Y cuadrada es igual a 4 por menos 8, menos 32. Y menos 32 por x, menos 32x. Y ya tenemos la ecuación de la parábola. Seguimos con la directriz. La directriz es igual a x igual a menos p. Y sustituimos valores. X va a ser igual a menos el valor de p. Y como p es negativa, le agregamos paréntesis para multiplicar el signo. Y multiplicamos menos por menos, me va a dar positivo, x es igual a 8. Ya tenemos directriz y nos falta el lado recto. Y lado recto sería LR igual a valor absoluto de 4p. Y lado recto es igual a 4 por el valor de p, que es menos 8. Y multiplicamos 4 por menos 8, lado recto es igual a 32. Me salté el paso del valor absoluto, aquí sería 4 por menos 8, me daría menos 32. Y valor absoluto de menos 32 sería 32 positivo. Recuerden que el valor absoluto, todo lo que salga negativo se va a hacer automáticamente positivo. Y ahí terminamos el tema del día de hoy.